Hay segundo parcial y hay trabajo final. Ah, de dos cosas. Ahora en un rato lo hablamos. Bueno, El segundo parcial va a ser mucho más corto que el primero. está bien. Va, hay menos temas. Diría que quórum no hay, pero el tiempo de espera ya ha sido razonable. Vamos a ir arrancando. Primer tema, recuperatorio del primer parcial. Sería el sábado que viene a las 8 horas. Sábado 8 horas. Quiere decir que el encuentro del sábado que viene para todos los que aprobaron el primer parcial va a comenzar a las 9, no a las 8. Agéndenlo, es posible que tengan un grupo de WhatsApp, comuníquenlo porque son muy pocos los que están presentes. Mi forma de comunicarme es esta, ¿no? Eh, por eso es importante estar presente. El recuperatorio entonces, sábado que viene, 8 horas. Y la clase normal, el encuentro normal, empezará a las 9. Los que tienen que recuperar tendrán la entrevista después de las 12. Está bien, perfecto. Primer tema. Segundo tema, trabajo final. Si ustedes van al tema 10, el tema 10, abajo en el tema 10 hay un archivo en Word que dice pautas para elaboración informe del sector industrial. Allí hay una serie de instrucciones para un trabajo que tienen que elaborar. O sea, a partir de hoy va a haber trabajo, digamos, actividad relativa al tema. Pero ya en el encuentro que viene, no. El trabajo del mes de noviembre va a ser este informe final, que en realidad es vamos a llamarlo una investigación, una recopilación de datos de naturaleza secundaria, o sea, que encuentren en Internet, pero elaborado por ustedes sobre un sector industrial. Sobre un sector industrial. ¿Qué fecha de Eh, entrega va a tener, profesor? ¿Cómo? ¿Qué fecha de entrega va a tener? La fecha de entrega sería el 27 de noviembre. O sea que habría 27 días para elaborarlo. Va, habría que arrancar el sábado que viene. Yo lo que les estoy planteando ahora es para que en el curso de la semana el grupo cuando corresponda o si no la persona, el estudiante, cuando es trabajo individual, lo piense y en el curso de la semana me sugiera un tema. En general yo respeto el tema que hayan elegido, salvo que se superponga, que ya otro haya ganado de mano sobre ese tema. En ese caso, invitaría a que lo cambien. Digamos que mi intervención es solamente para evitar que se me repitan los temas de trabajo. No tiene que ser un trabajo muy largo, es una monografía eh, relativamente, digamos, entre 8 o 10 carillas como máximo, donde haya una introducción que planteen el tema, haya una serie de material sobre la evolución y la actualidad de ese sector industrial. Cuando estamos hablando de la actualidad, estamos hablando de la importancia que tiene
en la economía argentina, la importancia que tiene en las exportaciones, la importancia que tiene en la generación de trabajo, la situación tecnológica, si se considera que es los datos que puedan llegar a manejar. Si alguno, como sé que muchos de ustedes trabajan, tienen algún conocido que esté en la industria, hasta pueden usarlo como referencia. No es para que vayan a buscar, es válido con información de internet. Pero si alguno tiene, lo que les pido es que sea redacción de ustedes. Que no vean, uy, acá está la parte I, lo copio y lo pego, así no sirve. O sea, tienen que redactarlo ustedes. Si el tiempo si el tiempo lo permite, eh, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Por ahí el 4 de diciembre haríamos algunas exposiciones, no creo que el tiempo dé para todas, aunque bueno, últimamente con los que vamos quedando a lo mejor no son tantas. Sería importante porque nos interesa el tema de la comunicación, y la comunicación no solo es escrita, sino que también es oral. O sea, yo puedo evaluar cómo comunican a través de lo que escriben, pero me gustaría ver cómo comunican a través de lo que cuentan, que en el fondo consideramos con Gustavo es la más importante, ¿no? Porque el día que ustedes busquen trabajo profesional, si bien el currículum y la forma de la presentación es importante, lo que digan en las entrevistas puede llegar a ser lo más importante. Bueno, lean las instrucciones, y en el curso de la semana vayan diciéndome qué tipo de trabajo, o sea, qué tema dentro de los sectores industriales van a tomar. Yo estaba viendo que no lo tengo, que no... No lo he subido. Así que después más tarde lo voy a hacer. Voy a poner un clasificador de actividades económicas. No para que me citen el código, sino como una guía de alguna actividad económica que ustedes puedan elegir. O sea, como una guía. Vuelvo a insistir, si están trabajando en alguna industria y tienen algún conocimiento o alguien conocido que les pueda dar datos, eso es importante. Para mí la selección del tema que ustedes hagan, más que la actividad que me guste, debería ser donde tengo posibilidades de conseguir datos. En todo trabajo de investigación, conseguir los datos es lo más importante. Esto también es recomendación para el día de mañana, si alguno tiene que hacer una tesis, elijan temas donde los datos estén accesibles. He visto montones de casos que han elegido temas que se suponía que alrededor de eso podían llegar a sacar un 10 y después no consiguen los datos y la investigación se frustra. No sé si quieren preguntar algo. Sí, la fecha del segundo parcial, ¿cuándo sería? Fecha del segundo parcial. La fecha del segundo parcial sería el 27 de noviembre en principio, con posibilidades de pasarlo al 4 de diciembre. Vamos a ver si los tiempos dan bien. O sea, 27 a más tardar el 4. Si a ustedes, conociendo otra fecha, les resulta más conveniente alguna de las dos, avísenme. Más allá del 4 no puedo ir, porque tengo que prever un día por si hay algún recuperatorio o algún flotante.
¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no, bro. Bueno, si no hay más, ¿Las notas las van eh, a subir a campus, profe? ¿cómo? ¿Las notas van a subirlas de campus? ¿Qué notas? Las del parcial. No, a cada uno le dije. Ah, está bien. Listo, O sea, no le di una nota precisa, le dije dónde estaba parada. listo, listo. La nota, yo tengo hábito, eh, me ha pasado, son un montón de años que muchas veces tirás un número y después por ahí hay algún cotejo y te viene un planteo, che, pero me pusiste 9, yo estaba para 10, o me pusiste, vamos le voy diciendo a cada uno dónde está parado y al final del curso voy a poner una nota numérica, pero voy a ponderar los dos parciales, voy a ponderar el cumplimiento de los trabajos, no lo de las actividades, no lo bien que han estado. O sea, lo bien que estuvo el trabajo final, la investigación esta que estoy planteando sobre la industrialización. El cumplimiento de las actividades, porque las actividades más que todo cumplen una función de enseñanza. Yo no pretendo que eso esté bien, o sea, sino que por ahí sobre lo que ustedes ponen yo trato de corregir, ¿no? Y las presencias. En el fondo voy a sopesar todo y a cada uno le daré una explicación del porqué de la nota. Tu parcial este, tu parcial este, tu trabajo final, tus actividades y tu presencia. Está claro que las actividades y la asistencia no te van a hacer caer, salvo que la asistencia sea bajo, pero los que vienen hasta ahora están todos con porcentajes razonables. Bueno, si no hay más preguntas, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es distribución de la riqueza. Y posiblemente veamos al final el concepto de desarrollo. Los invito entonces que vean los dos primeros videos. Uno dice riqueza, concepto y distribución, y el segundo dice dos causas de la distribución de la riqueza. Son 30 minutos, así que vamos hasta las 8:50. 8:50 volvemos a charlar. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que no se haya entendido? No, no. Parece que está claro. Bueno, agrego algunas cosas, remarco sobre todo con vistas a lo que podría llegar a ser el segundo parcial. Primero, eh, que esté claro el concepto de riqueza. O sea, en los orígenes de la economía como ciencia se debatió acerca de qué era riqueza. Desde Smith no hay más debate. Cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de la capacidad productiva de un país visto, puede ser del lado de la producción, y hablaríamos del PBI, o del lado de los ingresos, o sea, de las rentas, hablaríamos de los ingresos. En general, tiende a medirse la riqueza a partir de los ingresos. A partir de los ingresos. Pero si me dicen PBI, no hay problema. Una medida es el PBI per cápita. No es demasiado indicativo, pero bueno, es una medida que puede llegar a ser. Eso sería lo rescatable del primero. Me interesa sobre todo rescatar lo del segundo. Y esto está tomado de Santi, si alguno quiere ampliarlo. Bueno, yo está en el apunte que yo les dejé, pero también en el libro de De Santi. Según De Santis,
la forma de distribución de la riqueza depende de la estructura económica. Y la estructura económica de un país está definido por 5 variables. 5 variables. Una de ellas es la dotación de factores. Digamos, según la cantidad de factores que tenga, o sea, la cantidad de capital, la cantidad de recursos naturales, la cantidad de trabajo, un país puede llegar a especializarse en alguna de las cosas y a partir de eso requerir de otro tipo de elementos. Está claro que si yo me especializo en actividades que son capital intensiva, posiblemente vaya a ocupar más mano de obra que si me especializo en cantidades que son recursos naturales intensivos. O sea, ¿por qué? Porque hay factores que van a demandar de otro tipo de factores. La dotación que un país tenga es uno de los elementos que va a definir cómo se reparte. Segundo de los elementos, la tecnología utilizada. Países que desarrollan, o sea, que avanzan, que son vanguardia en el desarrollo tecnológico, generan, digamos, la tecnología aumenta la cantidad de excedentes y ese excedente permite una distribución diferente de la riqueza. La tecnología utilizada puede hacer definir una estructura económica y un reparto diferente. El tercero, para mí, es uno de los elementos centrales, es la concentración de la propiedad de los factores. Si en nuestro país la propiedad del capital está concentrada y la propiedad de los recursos naturales está concentrado, esto significa que los dueños de esos factores productivos en el mercado tienen lo que vimos en la unidad anterior, poder de mercado. Poder de mercado es la posibilidad de formar precios. Y cuando desaparece la competencia, la distribución de la riqueza suele ser muy desigual. Muy desigual. Cuarto elemento, también muy importante, el grado de sindicalización del trabajo y de las empresas, pero sobre todo del trabajo. La historia, la realidad, también nos enseña que aquellos países con alto grado de sindicalización tienen una distribución de la riqueza mucho más justo que aquellos países donde la sindicalización es precaria. La sindicalización es precaria. Y la última de las políticas, la última de las variables, la existencia de políticas públicas. Políticas públicas que pueden ser de dos tipos, ¿no? Depende del grupo, del sector social que se apodere del Estado. Digamos, las elecciones le ceden a un determinado estrato social el gobierno del Estado durante un periodo de tiempo limitado en los regímenes constitucionales democráticos y representativos. Según el grupo social que llegue al Estado, habrá una política activa que tienda a una redistribución de la riqueza o habrá una política activa que tienda a la abstracción, o sea, que el Estado se abstraiga de realizar ese tipo de políticas. Las consecuencias van a ser las mismas. En un caso distribuirá el mercado y en el otro caso el mercado se verá con procesos de redistribución a través de lo que es la política pública. Elemento muy importante, pero yo rescato, son 5 factores, trabajo de De Santis, los que van a influir en el reparto de la riqueza de un país. Dotación de factores, tecnología utilizada, concentración de la propiedad
grado de sindicalización y el ejercicio de políticas públicas que puede ir para un lado como para el otro. ¿Está claro? Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. sí, No, perfecto, digo, está claro, está claro. está claro. Bueno, vamos a los dos videos que siguen. Vamos a empezar a ver ahora o vamos a meter, no, sí, los dos videos que siguen. Otra media hora es. Así que vamos hasta 9:30, 9:25, porque es un poco más corto la media hora. En 9:25 volvemos a comentar. Ahora nos metemos en las formas de medir la distribución de la riqueza. Van a ver primero la forma funcional de medir cómo se distribuye la riqueza y después la forma personal. ¿Estamos? Bien. A las 9:25, 9:30 estamos otra vez charlando. Tica. ¿Todo se entendió? Bueno, pareciera que... Sí, no sé quién estaba por hablar. Remarco entonces, no confundir distribución funcional con distribución personal con distribución por el modo de reparto. Son formas diferentes de medir la distribución de la riqueza. Miden lo mismo, pero de un modo diferente. La distribución funcional mide cómo se reparte la riqueza a partir de la remuneración que cada factor productivo recibe por la función que cumple en el mercado. O sea, una idea que viene de Adam Smith, o sea, el trabajo cumple una función productiva y por eso debe recibir una retribución que se llama salario. El capital cumple una función productiva y por eso debe recibir una retribución que se llama beneficio. Recordar que el beneficio, hay un beneficio normal que en su momento analizó Smith, pero el capitalista se va a llevar todo el beneficio extraordinario que genere. Y por último, los que aportan al proceso productivo un recurso natural se llevarán una renta. El análisis de la distribución funcional considera que tanto el beneficio como la renta son remuneración del capital. ¿Por qué? Porque normalmente los dueños de los recursos naturales también son dueños de capital. Por lo tanto, tanto la renta como los beneficios forman parte de la retribución al capital. Mientras que enfrente queda el salario como retribución del trabajo. La distribución funcional de la riqueza se mide a través de un porcentaje. Se mide a través de un porcentaje. Un porcentaje que mide la participación que el salario tiene en la distribución de la riqueza. No nos olvidemos, ingreso nacional es la suma de todos los beneficios pagados en un país al cabo de un año, más la suma de todas las rentas en un país pagados al cabo de un año, más la suma de todos los salarios pagados en un país al cabo de un año. Cuando hablamos de distribución funcional del ingreso, la información nos indica un porcentaje. Y ese porcentaje va a indicar la participación del salario en el ingreso nacional. ¿Está claro eso?
Sí, está claro, profe. ¿Y los impuestos ahí cómo juegan? Porque si, por ejemplo, yo gano 100 y me gasto 30, 40 en impuestos, ¿eso cómo juega en la cuenta? Digamos, porque En no sé sí si se tiene en cuenta o no. es sobre el ingreso neto, sí. Claro. Sí, sí, se toma en cuenta. Mm. Ah, está bien, ingreso neto. Quería agregar un elemento. Después hay una tablita antes del cierre del video que está extraído de un trabajo de tesis presentado en el año 2018, porque no es fácil conseguir este tipo de datos. Y después la autora misma de esa tesis presentó esa tablita en el último, haciendo referencia a los tiempos políticos, o sea, marcando picos altos y picos bajos, de la participación del ingreso, del salario en el ingreso, según los tipos de gobierno. Yo en la actividad les puse la tablita, va el gráfico, les pedí que identifiquen los picos y que hagan un análisis en función de políticos. No todo, pero al menos identifiquen tres picos altos, tres picos bajos, identifiquen qué gobierno había y traten de extraer una conclusión de eso. Eh, ¿Alguna pregunta? Eh, Había otro video, el otro hace referencia a la distribución personal. Eh, Personal porque mide el salario de cada persona según su ubicación en un estrato social. Nótese que a mí no me gusta hablar de clases, porque en realidad no conforman clases en los términos que usó el que inventó la terminología de clases, que fue Marx. Yo hablo de estratos sociales, grupos. Cada persona va a recibir un ingreso en función del grupo que integra. Y hay distintas formas de medir esta forma de distribución que se llama personal. O sea, ¿por qué? Porque toma en cuenta el factor persona, lo que recibe una persona según su ubicación en un estrato. La primera medición lo hacen tres estratos: los de altos ingresos, los de medio ingreso y los de bajos ingresos. La segunda medición la hace en quintiles. Quintiles. El quintil es dividir la población en 5 estratos, donde en cada uno de ellos esté el 20% de la población que tiene un determinado ingreso. En el quintil 1 va a estar el 20% de la población de menores ganancias, de menores ingresos. En el quintil 2, el que le sigue, en el 3 el que le sigue, en el 4 el que le sigue, y en el quintil quinto, el grupo, el estrato social de las personas, del 20% de las personas que reciben el ingreso más importante. Esto, comparando tabla con tabla, yo puedo llegar a apreciar cómo se reparte, pero después se elaboró un indicador único. El indicador único es la brecha entre los ricos y los pobres. O sea, el indicador único surge de dividir el porcentaje del ingreso que recibe el quintil más rico, el 20% de la población que gana más, sobre el quintil más pobre, o sea, el 20% de la población que recibe los ingresos más bajos.
En el caso de la Argentina, ahí está el resultado da 10,8 en el año 2018. Quiere decir que el quintil más rico está ganando 10 veces más, casi 11 veces más que el quintil más pobre. Es una distribución del ingreso inequitativa, pero les puedo asegurar que hay otros peores, cosa que tienen en una tablita que puse allí, donde hay algunos países como Brasil, 25 veces también, y ahora debe ser peor con Bolsonaro de por medio, o Paraguay. El quintil más rico gana 27 veces más que el quintil más pobre. Estamos... Bueno, no hay preguntas, así que vamos a lo que sigue. Les hablé recién, primero medición personal en 3 estratos, después medición personal en 5 estratos iguales. Ahora viene la medición personal en 10 estratos iguales, en deciles. Y de allí sale el indicador más común para medir el reparto de la riqueza de un país, que es el llamado coeficiente de Gini. Vamos a ver ahora qué es el coeficiente de Gini y después, muy brevemente, en qué consiste la distribución del ingreso según el reparto de bienes. Vamos con estos dos videos, son 25 minutos, así que vamos hasta las 10:05. Bien. Lo vieron del link que... Miércoles que están parcos hoy. Desde el campus, profe, lo vimos. Ah, ¿se arregló el campus entonces? Sí, sí, se arregló. Yo le envié un mail porque no sabíamos qué había pasado y empezamos a preguntar en el grupo WhatsApp. Bueno. Y se arregló. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? ¿Está todo claro? Puntos a remarcar. Habíamos visto la medición en quintiles, ahora lo hicimos en deciles, y de los deciles pasamos a la curva de Lorenz, y de la curva de Lorenz al coeficiente de Gini. Son dos nombres que hay que retener porque todo el mundo los usa. Si les dicen coeficiente de Gini, tienen que saber de qué cosa estamos hablando. Y Gini no se explica sin antes Lorenz. No sé si quedó claro, o sea, la curva de Lorenz es un trazado que muestra la distribución real del ingreso entre los deciles. Y junto con la línea de equidistribución determina una superficie que calculada, o sea, dividida sobre el total de la superficie que da lugar la bisectriz entre la recta de equidistribución y las abscisas, nos va a dar el coeficiente de Gini. O sea que el coeficiente de Gini es una división entre dos superficies. Tiene una forma relativamente compleja de medirlo, pero a pesar de todo, dado que lo usan los organismos multilaterales de crédito, es posiblemente el coeficiente más utilizado en los tiempos actuales. Eso es un poco lo que quería remarcar. Respecto a la otra forma de medición de la riqueza, o sea, por reparto del producto, volvemos a los estratos originales, o sea, los 3 estratos, a veces algunos hablen en 5, o sea, el estrato del medio en 3 estratos
a su vez, o sea, medios altos, medios medios, medios bajos, y en función de eso se evalúa qué tipo de bienes consume cada uno de esos estratos. Qué tipo de bienes consume cada uno de esos estratos y cuál es la importancia, y en el fondo eso va a servir para calcular lo que serían líneas de ingreso que van a permitir después definir algún tipo de parámetros para las mediciones que vienen adelante. O sea, la medición de la pobreza, la emergencia y todas esas cosas. También para decir cuánto es el ingreso que hay que tener para estar en el estrato alto, cuánto en el medio alto, en la media típica y así sucesivamente. No me resulta demasiado relevante, pero bueno, hay una tendencia periodística a ir por este tipo de elementos, y era importante que supieran qué es lo que se mide la distribución del ingreso según el reparto de bienes. ¿Alguna pregunta? Pareciera que está todo bien. Bueno, veamos lo que siguen. Medición de la pobreza es el número 7 y otros índices el número 8. 8 otros índices y 7 estos relativamente cortos, son 15 minutos, así que 10 y media pasadas, 10 y 35 vamos a poner, nos estamos encontrando para charlar sobre estos últimos dos. Perfecto, profe. Ok. Ahora son indicadores, básicamente. Son indicadores y cómo se miden. Sí. Sí, es eso. Bueno, ahí tienen la actividad. Vuelvo a decir, esta es la última. A partir del encuentro que viene ya es el trabajo final el que tienen que realizar. En el curso de esta semana, lo que tienen que hacer respecto al trabajo final es leer las instrucciones y sugerir algún sector industrial sobre el cual van a trabajar, de modo que yo pueda ver que no se superpongan, ¿no? O sea, la idea es que cada uno trabaje en lo que propone. Yo simplemente voy a tratar de que no se superpongan y la prioridad la tendrá el que primero lo plantea. Primer tema. Segundo tema, antes de cerrar. Los que tienen aprobado el primer parcial, el sábado que viene es a las 9, 9 horas. Si me acuerdo, mandaré un mail para recordarles. A las 8 tienen que estar los que van a recuperar. El sábado que viene a las 8 es el recuperatorio del primer parcial. ¿Está claro? Sí. Bárbaro. Bueno, Ok. será hasta el sábado entonces. Nos vemos. Buen fin de profe. Gracias Bueno, igualmente. hasta luego.